acudí aquí a la consulta. Sí. Bueno, primero le voy a hacer unas preguntas para ingresarlo al sistema, para que ahí me empiece a contar cuál es el motivo de su consulta hoy en día. Primero que Listo. nada, necesito que me diga sus nombres y apellidos completos. Ya. Carolina Vargas Dara. Sí. Su estado civil, Casada. sí. Su edad, 45 años. sexo femenino. Bueno, usted terminó la primaria, secundaria, la universidad. Sí, soy abogada. ¿Usted dónde vive actualmente? En Guayaquil. ¿Y usted también nació aquí en Guayaquil o dónde nació? Sí, también, en Guayaquil. Ok, ahora sí, señora Vargas, cuénteme cuál es el motivo de su consulta hoy día. Bueno, doctora, justamente hace una semana comencé, o sea, pensé que había sido una mala comida y por eso hice popó y el color de las heces era un color raro, no era lo común, como siempre. Entonces, bueno, y ahí también comencé con un poco de dolor en la barriga, justamente como que en la boca del estómago, pero bueno, dije, a lo mejor me hizo mal la comida, entonces en la noche tomé un omeprazol, ¿ya? ¿Y cómo Y notó sus heces ese día? ¿Las notó que tenían cambio de color o consistencia? Cómo las notó? sí, estaban como negras, no sé, un color raro, ajá. Ok, y este dolor que sintió en el abdomen, ¿de qué tipo era el dolor? ¿Era un dolor que era intenso o punzante? ¿De qué tipo era el dolor? Eran como cólicos, incluso hasta me confundí, pensé que, no sé, que me iba a venir la regla, pero no, para nada, ya me había llegado. Ok, ¿y ese dolor lo sintió en todo el abdomen o me podría indicar dónde le dolió, si me podría señalar? Justamente aquí, el principio, como que en la boca del estómago, así. Ok, y del 1 al 10, siendo 1 poco, 5 más o menos y 10 lo más grave, ¿qué tan fuerte era el dolor? Como un 4, no era tanto, sí. Ajá. Y, y cuénteme, luego de esto, que esto pasó hace una semana, me contó que ha tenido otros problemas. Sí, incluso después de ese día iba mucho al baño. Mi trabajo solo pasaba yendo al baño, por lo menos unas 4 veces al día. Entonces ahí sí dije, esto está raro. Y también algo que sí noté, doctora, fue que la popó olía feo. Entonces ahí sí me preocupé un poco, pero bueno. Y después, como a los 4 días, ahí comencé a vomitar y vomité de un color que ya, o sea, ya estaba raro, ya estaba como, había como un poco de sangre, entonces dije, qué raro. Y ya, y después, incluso después de eso, me dio un mareo Ujú. y ya, pues ahí Y el sí. día que tuvo este episodio que vomitó, ¿qué comió? ¿Se acuerda? Mm, Era algo ligero, me acuerdo que era como arroz con menestra, no era tanto así como que dije, Ligero, la comida me hizo mal. arroz con menestra no te parece ligero. Y No fue nada preocupable. y me indicó que vomitó con sangre. El color de esta sangre, ¿cómo era el color del vómito que venía ahí? No, sí, sí era un color fuerte, un rojo fuerte. Okay. ¿Y el vómito le vino de forma brusca o le vino moderadamente? Sí, por lo menos las primeras veces sí fue brusco, ya luego como que fue bajando un poco, Okay. ¿El vómito solo fue sangre o también fue con restos alimenticios? con restos. Ajá. Ok. Aparte ha tenido hasta la actualidad de esta consulta otro problema. No, bueno, también después tuve problemas al respirar, o sea, ya después del episodio del mareo, y bueno, justamente hoy fue que se me complicó bastante porque yo dije, algo está pasando, porque comencé con un dolor Ujú. o sea, abdominal más fuerte. Entonces dije, no, mi esposo me dijo, no, tienes que ir al hospital, y por eso es que estoy aquí, doctora, para ver qué pasa.
Ok, y antes de acudir aquí a la consulta, como usted me acaba de decir que tuvo un dolor, ¿este dolor era igual al que tuvo al principio o era diferente? No, ya fue mucho más fuerte. Del 1 al 10, ¿cuánto lo describiría? Como un 7, sí, ya estaba fuerte. ¿También fue donde me señaló o fue en un lugar diferente? No, ajá, en el mismo lugar, justo aquí. Ok, y hasta el momento solo eso, hoy en día. Ujú. Ok. Bueno, señora Vargas, ahora voy a proceder a hacerle otra serie de preguntas, nomás para Ya, tener perfecto, doctora constancia. Bodero. Espérate un segundo. Hazme un resumen del Ok. que tú tienes que hacer este momento. Ya. Escribí que, bueno, es una paciente de sexo femenina de 45 años de edad que acude a la consulta en esta casa de salud al presentar un cuadro clínico de 7 días de evolución, porque empezó diciéndome que esto fue hace una semana. O sea, la paciente indica que hace 7 días, o sea, el primer día de la enfermedad, se dieron cambios notorios en su defecación, caracterizados por un olor maloliente, un color negro acompañadas de sangre y un aumento en la frecuencia de su depósito, porque me dijo que iba varias veces al baño. Además de dolor abdominal tipo cólico en la boca del estómago, de intensidad moderada en la escala EVA de 4/10. También me indicó haberse automedicado con omeprazol, refiriendo pensar que su comida le cayó mal también. De ahí me dijo que 3 días después, o sea, en el cuarto día del acontecimiento inicial, indica haber vomitado persistentemente restos alimenticios acompañados de contenido hemorrágico de un color rojo rutilante, con una intensidad moderada y acompañada de mareos repentinos y una dificultad al respirar, me dijo también. Antes de acudir a la consulta, me dijo que el día de hoy en la mañana describe haber presentado un dolor abdominal intenso en la escala EVA de 7/10 a nivel del epigastrio, por lo cual decidió acudir a la consulta externa hasta el momento porque le indicó su esposo. Me dijo. Ya, ok. Quiero decirles algo. ¿Ustedes creen que es posible que una persona que haga caca con sangre y que vomite sangre no acuda en ese momento al hospital? Nunca se sabe, doctora, los pacientes pues, Hay una cosa que a los pacientes los aterra. No es el dolor, sangre. es la sangre. Sí. Cuando ellos ven sangre, en ese instante van al hospital. ¿Ya? Entonces, doctora Balda, es poco creíble que una paciente que haya hecho melena y hematemesis no haya ido antes al hospital. ¿Ya? O sea, tiene que cambiar la evolución. Tienes que ir el día que vomitaste sangre, ese día fuiste al hospital. No importa si el dolor estaba igual, pero ese día es tu ida al hospital, ¿ya? Es decir, que la enfermedad comenzó 4 días antes de la consulta con heces negras y malolientes, es decir, melena, ¿ya? Hasta esa paciente, digamos que le llamó la atención, pero no se asustó tanto. Pero ya cuando vomita sangre, ahí sí va corriendo, ¿ya? Independientemente de la intensidad del dolor, porque el dolor no era tan intenso en ese momento, ya se hizo más intenso y ahí es que ella va, ¿ya? Pero yo pienso que ella tendría que haber ido antes, es decir, cuando hizo el vómito con sangre. Vómito con sangre y además mareo, es decir, ella pierde volumen intravascular al vomitar sangre. Entonces eso es algo que a los pacientes enseguida los asusta y los lleva corriendo a la emergencia, ¿ya? Ya. Así que ahí hacemos ese cambio en la historia. Ella va cuando sangra. Cuando hace la... Claro, ajá. 4 días de evolución y el día de hoy indica refiere, exacto, refiere haber presentado el día de hoy vómito con sangre, entre paréntesis hematemesis, con restos alimenticios en 2 ocasiones, más acompañado de mareo, por lo cual, y dolor abdominal, por lo cual la paciente decide acudir a esta casa de salud. ¿Ya? Ya la tapé. Ok, señora Vargas. Ahora le voy a hacer otra serie de preguntas nomás para tener constancia de su historia médica. Si me podría indicar cuándo fue el primer día, a qué edad tuvo su primera menstruación. A los 14 años. ¿Usted los describiría como regulares o irregulares? No, regulares, sí. ¿Recuerda de la fecha de su última menstruación? Ya hace un mes, o sea, ya el 20 más o menos de abril. ¿Usted ha tenido hijos propios? Sí, 1.
¿Cómo que hijos propios? ¿Qué es esa pregunta? Es que hay gente que adopta, doctor. ¿Y este hijo lo tuvo por parto natural o por cesárea? Natural. ¿No ha tenido ningún aborto? No. Bueno, ahora le voy a hacer preguntas personales sobre su historia médica. ¿Usted ha tenido alguna enfermedad de la infancia? No, doctora. Sí. ¿Enfermedad médica actualmente? ¿Padece alguna enfermedad? Tampoco. Bueno, no. No. ¿Usted es alérgica a algo o tiene algún tipo de intoxicación? Sí, o sea, tengo urticaria. Ok. ¿Y sabe el causante de estas urticarias? Eso me pasa cuando como mucho chocolate o colorantes. Ahí me parecen a salir, comienzan a salir. ¿Usted ha tenido alguna intervención quirúrgica? Eso no, ¿Matismos ha tenido? tampoco. No. ¿Transfusiones sanguíneas? No, doctora. Y aparte del omeprazol que usted toma otros medicamentos. Solo el Ercet, pero es cuando me sale la urticaria, que ya hace mucho que no pasa. Hace un mes ya. ¿Cuándo fue según mes fue su última urticaria? Ajá. Ya recuerdo, ok. ¿Su madre o su padre padecen de alguna enfermedad? Sí, ambos son hipertensos. Okay. ¿Tiene hermanos que también padezcan de alguna enfermedad? No, ellos no. ¿Y su hijo refiere a alguna enfermedad? No, doctora, él es sano, por ahora. Ok. Ahora necesito que me diga de qué material es su vivienda, o sea, su casa donde usted vive. Cemento. Okay. ¿Cuántas personas habitan en su casa? Mi esposo, mi hijo y yo. ¿Tiene alguna mascota? No. Okay. ¿Y su casa cuenta con luz, agua, todos los Ajá. servicios Sí, básicos? completo, doctora. Ok. ¿Usted recurre a la utilización del tabaco? No, para nada. ¿Ingiere alcohol? Eh, a veces como social nomás. Ajá, no, no tanto. ¿Ingiere algún tipo de drogas? No. ¿Y toma café? Eso sí, doctora, bastante. Como unas 3, 4 tazas al día. Me gusta bastante café. Ok. Acorde con su alimentación, usted diría que ¿qué tal come? ¿Come muchos dulces, contenida grasa? O cuénteme cómo es su alimentación. Bueno, doctora, ahí sí es un poco, no es tan balanceada que digamos, pero a veces sí trato de comer bastante, comer ensaladas. Ujú. ¿Y ha notado si su apetito ha cambiado últimamente a causa de los problemas que me contó? Sí, justamente ahora último, sí siento que ya no me da hambre como siempre y cuando, o sea, como que quiero comer, ya no, se me ha disminuido un poco el apetito, a ver, eso sí es cierto. ¿Y ha podido dormir bien o también ha tenido alteraciones a nivel del sueño? No, ahí sí todo bien. Ahí ya vendría el examen físico. Puedo tener una idea de qué puede tener. Exacto. A ver, cuéntame. Bueno, perdón, me faltó algo. Señora Vargas, como usted me contó que notó cambios en sus heces, que eran malolientes, negruzcas y también hubo un aumento en la frecuencia de depósito, ¿ha notado también cambios en su orina? No, ahí sí todo normal por ahora. El color, la frecuencia, todo normal. Sí, todo normal, doctora. Y ahora sí, examen físico. Bueno, yo diría, que es una paciente femenina de 45 años de edad, me dijo. Voy a poner que aparenta la edad que dice tener. Yo le pondría de biotipo pícnico, nomás para seguir con la historia. Por la edad y porque me dijo que su dieta no era balanceada. Ya. Ya. De ahí, me colabora con el interrogatorio. Yo la pondría que es afebril, porque igual como me colaboró con el interrogatorio y no me lo mencionó en la historia, no le pondría que tiene fiebre, la verdad. Puedo poner que se encuentra un poco inquieta, porque fue hoy en la mañana que me refirió que vomitó con sangre y como usted dijo, eso afecta al paciente, lo asusta. Yo también le pondría palidez, porque como vomitó y tuvo melena y por los cambios y todo.
Palidez también le pondría. Puede ponerle palidez y está sudorosa probablemente, porque capaz que está hipotensa. Fíjate que tuvo mareo, entonces capaz que está pálida, sudorosa. ¿Ya? Ahí yo le pondría que, o sea, la auscultación del aparato respiratorio yo le dejaría todo normal. Normal. ¿Y los signos vitales cómo van a estar? Los signos vitales, yo diría que puede que tenga la presión arterial alta. O sea, puede ser que la tensión arterial haya subido a causa de lo que tuvo, o sea, los vómitos, que está inquieta. ¿Es hipertensa? ¿No es hipertensa? No, no es hipertensa. Los padres son hipertensos, la madre y el padre. Entonces probablemente está con la presión baja, doctora Bodero, porque ella ha estado sangrando, claro. Está con la presión baja, está un poco taquicárdica y saturación y frecuencia respiratoria normal. Pero digamos que está descompensada hemodinámicamente porque ha perdido volumen intravascular, porque ha sangrado. ¿Ya? Entonces probablemente sea hipotensa, taquicárdica. No muy taquicárdica, digamos que tiene 100 latidos por minuto y presión 160 o 90-60. 90-60. Ajá, 90-60 o 160. Y ahora sí, un físico respiratorio. Ajá, el respiratorio, tórax estático normal le pondría, tórax dinámico también normal y simétrico. Todas las cualidades pulmonares conservadas, auscultación de la voz normal, sin ruidos agregados y murmullo vesicular también conservado. Aparato cardiovascular, si es pícnico, me parece que el choque de punta debería estar en el cuarto espacio intercostal, pero igual con los pulsos periféricos presentes, sin soplos y los ruidos cardíacos rítmicos normales un poco acelerados. Taquicárdicos, un poco taquicárdicos. Taquicárdicos. Ahí la inspección del aparato digestivo, yo creo que le pondría que tiene el abdomen distendido, también simétrico, ruidos hidroaéreos presentes, porque como va con más frecuencia al baño, está activo el intestino, si no me equivoco. Pondría que el timpanismo es normal en la gástrica, mesogástrica, submatías en el restro, matías hepática conservadas. En la palpación, ahí cambiaría y le pondría que tiene un abdomen blando, depresible, pero doloroso, y no visceromegalias, y dolor a nivel del epigastrio, porque ahí fue donde me señaló. Y yo creo que le pondría de impresión diagnóstica hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta, puedes poner también síndrome ulceroso péptico, puede poner gastritis erosiva. ¿Podría ser también esofagitis? Sí, pero tendría que ella haberte referido que tiene pirosis, que tiene reflujo. O sea, la gente que tiene reflujo, que es la gente que puede sangrar en el esófago, ¿ya? Es gente que tiene o sea, que sabe que tiene reflujo. Que son las personas que ya han consultado antes porque sienten que se les viene la comida hasta la boca, que siente el ácido hasta la boca a veces. Sí. Que no se pueden acostar después de comer porque sienten que se les viene todo, ¿ya? Sí. Entonces, yo diría que no parecería ser el esófago el que sangra, sino más abajo, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de alguien? Entonces, ¿qué puntos dolorosos abdominales va a tener esta paciente? En el epigastrio. Fiorella González. Fiorella Cristina. Doctora, la paciente refiere dolor en la boca del estómago, en el epigastrio. Ya, entonces va a estar el punto epigástrico doloroso. ¿El punto solar estará doloroso? Yo supondría que también. Ajá, ok, listo. Bueno, ¿alguna pregunta en este caso? Otra cosa que podría tener esta paciente, Marisabel, en el examen físico es lengua saburral, o sea, sequedad de mucosas orales, porque si ha estado vomitando y con sangrado digestivo podría ser que esté deshidratada, un poco deshidratada, ¿ya? Entonces puede ser que en el examen físico de la mucosa oral tú le pides que saque la lengua, es una cosa que uno hace, ¿no? Cuando uno examina al paciente, uno le pide saque la lengua para ver cómo está la lengua, si está seca, está húmeda, cómo están los carrillos, si están secos o húmedos, y cuando la lengua está muy seca se pone blanca. Eso se llama lengua saburral, ¿ya? Ya, ok, muy bien. Listo, muchas gracias. Entonces ponen esta historia en la plataforma, ¿ya? Acuérdense que hoy vence el plazo hasta las 20 horas. Ya, tenemos
2 presentaciones hoy día, disfagia y dispepsia. Gracias, chicas. Doctora, una pregunta. Ajá. Cuando nosotros ponemos el diagnóstico, tenemos que poner primero el diagnóstico sindrómico y después ya algo más específico, o podemos poner simplemente lo específico. Me parece que pueden poner primero lo sindrómico. Ya, gracias. Por ejemplo, en este caso de esta señora, podrían poner síndrome doloroso abdominal, sangrado digestivo alto o hemorragia digestiva alta. Y sí, y eso, porque luego lo que ustedes encuentren ya va a ser a través de endoscopia digestiva. Es decir, si tiene una úlcera o tiene gastritis o tiene varices esofágicas, lo van a saber es a través de una endoscopia digestiva. ¿Ya? Entonces pueden poner síndrome doloroso abdominal y sangrado digestivo alto, por ejemplo. Listo, doctora, gracias. Ya, ok. Bueno, a ver, ¿quién se presenta hoy día? Yo, doctora Paula Yerobi. Ya, dale, comienza. Ya, bueno. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Hoy el tema a presentar es disfagia. ¿Qué es disfagia? Es la sensación de dificultad para deglutir. Este es un síntoma que va a expresar la incapacidad para progresar con normalidad el contenido de la boca hasta el estómago. También incluye la incapacidad para iniciar la deglutación o también al momento de haber ya deglutido el alimento, queda retenido en el esófago. Siguiente. Ya. En la disfagia van a haber dos tipos. Esto depende de la zona donde se encuentre alterada. Por ejemplo, en la disfagia orofaringea es cuando se encuentra comprometida la transferencia del bolo desde la boca hasta el esófago, mientras que la disfagia esofágica va a implicar una alteración por el esófago hasta alcanzar lo que es el estómago. En la disfagia orofaringea, lo que lo causa pueden ser anormalidades que afectan el mecanismo neuromuscular, y aquí el paciente puede referir que es incapaz de iniciar la deglutación y debe intentarlo de forma reiterada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que el bolo alimenticio no puede ser pasado con éxito hacia la hipofaringe a través del esfínter esofágico superior hacia el esófago. Entonces el paciente siente como que si el bolo alimenticio ha quedado atorado o no ha abandonado la orofaringe. En casos más graves, el paciente también no puede llegar a deglutir lo que es la saliva, por lo tanto va a presentar cialorrea, que es la retención salival cuando retiene mucha saliva en la cavidad oral. Ahora con la disfagia esofágica, en cambio proviene de trastornos que afectan al cuerpo esofágico. Aquí el paciente va a referir como que el alimento, una vez que ya pasó la faringe, tiene dificultad en lo que es el esófago al estómago. Siguiente. Ya, en las etiologías, en más del 75% de los casos de disfagia orofaringea se va a deber a alteraciones neuromusculares y accidentes cerebrovasculares. Y en esta tabla, como se muestra, son algunas causas de la disfagia orofaringea. Siguiente. En cambio, en la disfagia esofágica van a estar comprometidas dos patologías, que es la estenosis péptica o el cáncer de esófago. Y también hay causas motoras de la disfagia esofágica. Hay primarias y secundarias. Entre las primarias tenemos la acalasia, espasmo difuso esofágico, y mientras que en las secundarias está la esclerodermia, lupus eritematoso, como se puede visualizar en esta tabla de causas de disfagia esofágica. Siguiente. Ya. En un enfoque diagnóstico en la anamnesis,
tenemos que es importante al paciente realizarle unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de alimento le ocasiona estos síntomas? O si la dificultad es al inicio de la deglución o después de haber deglutido el alimento, o también si es que presenta pirosis o ardor en el estómago, donde siente que se le atasca el alimento, o si ha notado alguna pérdida de peso. Siguiente. Siguiente. Ya. Y continuando con la disfagia esofágica, hay pacientes que dicen que refieren disfagia tanto para alimentos sólidos como para líquidos, y es probable que puedan padecer algún trastorno de motilidad esofágica, como es la acalasia y cardioespasmo en el esfínter esofágico inferior. En cambio, hay otros pacientes que solamente refieren disfagia para alimentos sólidos y no para líquidos. Es posible que presenten una obstrucción mecánica. Siguiente. Ya, aquí tenemos 3 imágenes. En la primera imagen se presenta lo que es un anillo esofágico distal o anillo de Chasky, y aquí es cuando el paciente va a presentar una disfagia episódica, no progresiva, intermitente y sin pérdida de peso. En cambio, en la segunda imagen es una estenosis esofágica péptica, y en la tercera es un carcinoma de esófago. En cambio, aquí el paciente va a presentar una disfagia por alimentos sólidos que va a ser progresiva. Siguiente. Siguiente. En el examen físico, ¿qué es lo que se debería investigar? Si el paciente ha presentado signos neurológicos de un accidente cerebrovascular previo, signos de síndrome extrapiramidal, ptosis palpebral, debilidad muscular, adenopatía cervical o supraclavicular. Siguiente. Ya. Y algunos exámenes complementarios son la radiología varitada, de esófago gástrico, y esta será útil para identificar estenosis esofágica, también como alteraciones estructurales como tumores, hernia de hiato y compresiones extrínsecas. En cambio tenemos lo que es la videofluoroscopia. Este es un estudio que se utiliza principalmente en pacientes con disfagia orofaringia, y aquí se obtienen imágenes de video que va a identificar la disfunción o los efectos en la fase oral, faríngea y esofágica de la deglución. Luego tenemos lo que es la endoscopia. Esta técnica sirve para valorar si es que hay lesiones de la mucosa esofágica, y también a la vez que hace eso puede tomar muestras para biopsia o citología. Y también tiene las posibilidades terapéuticas como la dilatación de las estenosis esofágicas en esófago. Otro también sería un examen complementario, que es la manometría esofágica, que se le utiliza principalmente en casos con disfagia relacionada con algún trastorno motor, como es la acalasia. Otro examen también sería la gammagrafía con alimentos sólidos marcados con tecnesio 99, y esta sirve para cuantificar la velocidad del tránsito esofágico, y también para que sea posible si es que existe alguna aparición, aspiración asociada. Y por último tenemos la nasofaringolaringoscopia, que es útil en pacientes con disfagia orofaringia, y también si se sospecha que tiene algún tumor en la cabeza y cuello. Siguiente. Gracias, eso sería todo. Ya, espérate un segundo, regrésate a las preguntas que le haces al paciente. Ya. Hay una diapositiva
Antes de esa, ahí. Entonces, básicamente deben ustedes identificar si la disfagia es orofaríngea o esofágica, ¿no es cierto? Y si el paciente ha tenido un ACV previo, probablemente la disfagia sea orofaríngea y sea por los líquidos. Es decir, el paciente puede comer perfectamente bien los sólidos, es decir, puré, arroz, carne, come perfectamente bien, y se atora cuando toma líquido, cuando toma jugo, y cuando son los líquidos bien claros, digamos, porque si toma jugo de tomate de árbol, que es un jugo mucho más espeso, o jugo de melón, por ejemplo, que es más espeso, no le pasa nada. Pero si toma agua o toma té, se atora este paciente. Se atora mal, comienza a tener rinorrea, se le va el líquido hacia las fosas nasales y comienza a moquear, ¿ya? Y además puede tener neumonías aspirativas, es decir, ese líquido se le puede ir a los pulmones y hacer una neumonía aspirativa. No quita la diapositiva todavía, espérate. Y luego es muy importante que pregunten cómo ha sido la evolución de la enfermedad, ¿ya? Habitualmente, cuando la obstrucción es mecánica, es decir, por un problema orgánico del esófago, ¿sí me están oyendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya, Sí. quedó frisada la imagen ahí. Cuando el problema es obstructivo mecánico, ¿no es cierto? Tiene una tumoración que le está creciendo dentro del esófago, la disfagia es progresiva. Comienza con comienza con sólidos, es decir, el paciente le dice, no puedo comer carne, no puedo comer pollo, porque se me queda atorado y no me pasa, ¿ya? Luego pasa un tiempo y el paciente le dice, ya ahora no puedo comer ni siquiera el puré, ni siquiera el aguadito de pollo. Y luego no le pasa ni siquiera el líquido, ¿ya? Entonces ahí ustedes se imaginan que es una presencia de una masa que está creciendo hacia el interior del esófago, ¿no es cierto? Habitualmente es un paciente de edad media, esto sucede más en varones que en mujeres, un paciente que ha sido tal vez tabaquista, ¿ya? O pacientes que han tenido reflujo gastroesofágico crónico, ¿ya? Acuérdense ustedes que la mucosa del esófago no está adaptada para recibir el ácido del estómago, entonces si recibe permanentemente ácido del estómago, va a haber metaplasia, va a haber cambio de las células del esófago y se van a hacer malignas, ¿ya? Y la otra forma de presentación es que sea una enfermedad funcional del esófago, ¿ya? Y tenga dificultad para pasar el bolo, en momentos sea sólido, en momentos en líquido, de forma indistinta, ¿ya? Cuando un paciente tiene pérdida de peso, siempre se debe sospechar de que haya una malignidad por ahí. Los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades de tejido conectivo, como la esclerodermia, tienen que fijarse cómo están sus manos, porque los dedos a veces pueden tener una cosa que se llama esclerodactilia, que es como los dedos largos, como que fueran una araña, ¿ya? Y pienso que básicamente eso es lo más importante de disfagia. ¿Alguna pregunta? Ok, dispepsia, ¿a quién le toca? A mi doctora, ya voy a predicar. Ya. Ya, sí se escucha y sí se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí. Ya, Sí. perfecto. Ya, vamos a hablar el día de hoy de dispepsia. Básicamente, en el sentido literal de la palabra, dispepsia, dis significa mala y pepsia significa digestión. Entonces, básicamente tenemos que dispepsia es mala digestión. Pero ya entrando en un punto de vista médico, una mejor definición, tenemos que es un dolor en el abdomen superior y este va a estar desencadenado por la ingesta, es decir, que el paciente va a comer y va a comenzar a sentir este dolor y puede ser crónico, concurrente, pero lo importante es que muchas veces va a ser desencadenado por la ingesta y es en abdomen superior, es decir, dolor en epigastrio.
Ya, síntomas. ¿Qué es lo que nos va a decir el paciente? El paciente primero va a decir que, bueno, va a decir, doctor, ¿sabe qué? Yo voy a comer, voy a desayunar, como un poco y me lleno. Eso es lo que se refiere con saciedad precoz. Va a decir que tiene distensión abdominal, presenta eructos, acidez, ardor, náuseas y plenitud postprandial, que vendría a ser algo similar como la saciedad precoz. Ahora, ¿por qué están en rojo estos tres síntomas? Porque en realidad la definición de dispepsia es uno, bueno, al menos uno de estos tres síntomas que están en rojo. Es decir, que si el paciente presenta saciedad precoz, ardor o plenitud postprandial, tendría dispepsia. Ahora, síntomas y signos de alarma que sugieren enfermedad orgánica. Primero, la enfermedad orgánica, ¿qué es lo que es? Que la causa podría ser de reflujo gastrointestinal, de una úlcera. Ahora, podría ser anorexia, aumentos persistentes, básicamente los que están en el cuadro. Pero ahora ya voy a explicar más a profundidad a qué se refiere con enfermedad orgánica. Ya, en la epidemiología tenemos que puede ser, como mencioné, de causa orgánica o idiopática. Con orgánica vendrían a ser más o menos el 40% de los casos que son de causa orgánica y el 60% de causa idiopática. Como orgánica mencioné que podría ser, como vemos en la imagen y como está en la diapositiva, úlcera gastroduodenal, podría ser un cáncer o también reflujo gastrointestinal. Ahora, idiopática es un poco más complicada, porque primero porque representa el 60%, que es la mayoría, y segundo que no existen evidencias de alteraciones estructurales, es decir, que tú le vas a hacer una endoscopía al paciente y no vas a encontrar ningún cambio estructural, es decir, que es un poco más complicado saber en realidad la causa, por eso es que es idiopática o también se la conoce como esencial. Idiopática o esencial son lo mismo. Ya, tipos y clasificación de la dispepsia esencial o idiopática, que como mencioné vendrían a ser lo mismo. Primero tenemos el tipo reflujo, que se caracteriza porque el paciente va a sentir ardor, como mencioné en epigastrio, va a sentir reflujo, un reflujo ácido. De tipo trastorno de la motilidad, lo que caracteriza esto de aquí es que el paciente va a sentir saciedad precoz, muchas veces náuseas, vómito, pero no va a sentir ningún tipo de dolor. Y tipo ulceroso, a mi parecer es un poco más complicado porque en la clasificación, porque estamos hablando de dispepsia esencial, es decir, que no conocemos en realidad la causa, pero tipo ulceroso vendría a ser solamente como que una clasificación, más no está dado por una úlcera. Es un poco complicado. Pero lo que siente el paciente es ardor en epigastrio, básicamente. Así es. Ya, diagnóstico diferencial. ¿Por qué es importante saber el diagnóstico diferencial? Porque dependiendo del diagnóstico diferencial que tengamos, vamos a tomar una vía terapéutica y el pronóstico también va a ser distinto, porque no va a ser la misma terapia y pronóstico de un paciente que tenga úlcera péptica a un paciente que tenga cáncer de estómago. Va a ser distinta la terapia y el pronóstico. Por eso es importante saber el diagnóstico diferencial. Ya, este cuadro parece difícil, pero sencillo y es importante, la verdad. Dispepsia sin enfermedad por reflujo gastrointestinal o ingesta Es de AINES. Gastroesofágico, sí, perdón. Sí. O ingesta de AINES. Tenemos la vía de la izquierda. Es menor a 55 años y presencia de síntomas de alarma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una endoscopia digestiva alta. En cambio, si es menor a 55 años, no presenta síntomas de alarma, hacemos una prueba para el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori en realidad es una de las causas frecuentes de la dispepsia. Ahora, si la prueba para el Helicobacter pylori es negativa, lo que tenemos que hacer es enviarle inhibidor de la bomba de protones por 4 a 6 días. Y así el tratamiento,
semanas. 6 Mes y semanas, medio. perdón, ya. Y si la prueba es positiva, ya lo tratamos con Helicobacter pylori. Y si los síntomas persisten, probamos con inhibidor de la bomba de protones por 4 semanas. Y si esto falla, tenemos que reevaluar el diagnóstico y considerar una endoscopia digestiva alta. O sea, finalmente todos los pacientes van a acabar en endoscopia digestiva alta. No necesariamente, Sí, no depende. necesariamente, pero digamos que la mayoría terminan haciéndose una endoscopia digestiva en algún momento de la historia de su dispepsia. Ajá. Tal vez no de inicio, pero en el transcurso de su vida, de ley que se van a hacer una endoscopia digestiva. La dispepsia es un síntoma, no digamos que es un síntoma, sí, o sea, es una molestia muy, muy frecuente en la vida de todo el mundo. Todos hemos tenido en algún momento dispepsia, ¿no es cierto? Saciedad precoz, ardor epigástrico, molestias digestivas como que se te hincha la panza, gases, qué sé yo, todo eso se llama dispepsia. Y lo que está diciendo el compañero es cierto, hay diferentes tipos, hay una que es más predominio ulceroso, más tipo reflujo, más trastornos de la motilidad, depende de cada una de las manifestaciones clínicas, ¿ya? Y es muy importante, aquí en la parte izquierda de tu cuadro, dices que los pacientes que tienen más de 55 años y que tienen síntomas de alarma hay que hacerse endoscopia digestiva. Y tú pusiste hace un ratito cuáles son los síntomas de alarma, que también son súper importantes que ustedes se los aprendan. Ándate uno para atrás. Ya. Una diapositiva atrás. Aquí, no, otra más. Otra más. Entonces era aquí. Aquí está. Entonces todas estas cosas que ustedes ven aquí, todas estas cosas que ustedes están aquí viendo, son signos de alarma de que el paciente tiene una enfermedad orgánica. Entonces a este paciente hay que hacerle más rápidamente la endoscopia digestiva. Entonces, por ejemplo, a la paciente que presentó la doctora Bodero, a la paciente que tenía sangrado digestivo, es una paciente que de una hay que hacerle una endoscopia digestiva. ¿Ya? No tiene más de 55 años, pero tiene hematemesis, tiene vómito, ¿ya? Estaba anémica. Entonces a esta paciente hay que hacerle una endoscopia digestiva urgentemente, ¿no es cierto? Ya, dale, sigue. Ya. Etiología. Ya, como mencioné antes, en el cuadro de acá es muy común que sea la causa una infección por Helicobacter pylori, pero es un poco complicado porque muchas veces se trata la infección por Helicobacter pylori, pero los síntomas siguen. Por eso es que en el cuadro anterior había 2 vías después de la prueba por Helicobacter pylori. Entonces, causas más frecuentes en realidad son reflujo biliar, síndrome de malabsorción de hidratos de carbono, puede ser por parásitos o pancreatitis también. Y ya. Ya, ok, bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguien alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Todo claro. Ok. Bueno, chicos, ahí vamos a terminar, ¿ya? Algo les iba a decir. El día lunes tenemos 2 temas más, pero esos temas los va a presentar, creo que 2 compañeros del A1, ¿ya? Me parece que es dolor abdominal y ahora les digo en el chat de este grupo, ¿ya? Porque ahorita no me acuerdo cuál es el siguiente tema. Me parece que es dolor abdominal y trastornos de la defecación. O sea, ¿ya? pero eso es en teoría. En teoría, sí. El día lunes, en teoría. Este lunes no es feriado, ¿no? No, el lunes en teoría, exacto. Y el día martes es con otro grupo. El día miércoles necesito saber quiénes van a hablar. Tu traje de la lista. A ver, ahorita presentaron Astilillo, Valda, Molero. Para el día miércoles presentan pacientes Estefanía Valda con Ricardo Cali y Lobel Campaña con Julio Díaz. ¿Ya? Sí, doctora. Ya, entonces ustedes deciden quién es el médico y quién es el paciente, ¿ya? Listo. Ok. Nos vemos el día lunes. Gracias, doctora. Chao. Chao, bye bye. Ahora, Gracias, doctora. Chao.